Me llamo Renata Becerra y hace poco cumplí 74 años. No lo celebré con fiesta ni pastel. No me interesan las velas que no se soplan con amor, ni los abrazos que llegan por compromiso. Hace tiempo que dejé de esperar ese tipo de cosas. Vivo sola, en la misma casa donde crié a mis 3 hijos y donde enterré a mi esposo. Primero simbólicamente, cuando su enfermedad lo fue alejando de mí poco a poco. Y luego físicamente, una mañana helada de julio, hace más de 18 años. Desde entonces, el silencio se instaló en estos muros con la misma naturalidad con la que antes corrían las risas y los pasos infantiles. La vida siguió, como suele hacer incluso cuando una ya no tiene fuerza para caminarla. Me mantuve ocupada cuidando el jardín, cocinando lo justo, lavando mi propia ropa, leyendo los libros que no tuve tiempo de disfrutar cuando era joven. No necesito mucho. La pensión que me quedó me alcanza para los medicamentos, el gas y algo de pan fresco en las mañanas. En el barrio, los pocos que aún me saludan lo hacen con ese respeto distante que se le guarda a lo viejo. No por cariño, sino porque lo viejo a veces asusta, como una advertencia silenciosa de hacia dónde vamos todos. Pero hay una cosa que he cuidado con especial dedicación todos estos años. Mi auto. Un Citroën DS antiguo, de los años 60, color crema, con tapizado de cuero beige y un rugido que aún suena como promesa. Fue el auto que mi esposo y yo compramos a medias cuando cumplimos 10 años de casados. No fue fácil. Ahorramos moneda por moneda, vendimos unos muebles, renunciamos a vacaciones y muchas otras cosas. Ese coche no fue solo un vehículo. Fue símbolo de una época, de un esfuerzo compartido, de metas alcanzadas con las manos unidas. Durante años, ese Citroën fue parte de la familia. En él llevamos a los niños al colegio, a los paseos del domingo, al campo de mis padres, a la costa en veranos llenos de canciones, picnics improvisados y peleas tontas por la ventana abierta o cerrada. En el asiento trasero se durmieron tantas veces, acurrucados con los cinturones mal puestos, mientras en la radio sonaban tangos y boleros. Cuando murió mi esposo, dejé de usarlo con regularidad. No porque dejara de servir, sino porque cada vez que me sentaba al volante y miraba el asiento vacío a mi lado, sentía una punzada en el pecho. Era como si él aún estuviera ahí, a punto de comentar que había que revisar el aceite o que el embrague estaba algo duro. Aún así, nunca permití que se deteriorara. Lo lavaba cada sábado por la mañana. Lustraba el tablero, revisaba el motor con ayuda de Joaquín, un muchacho que vive a 3 casas y que trabaja de mecánico en un taller cercano. Él me ayudaba con lo más técnico y se negaba a cobrarme. «Este auto es una joya, doña Renata», me decía. «Tiene alma». Y yo asentía, porque sabía que no hablaba solo de tuercas o del diseño hermoso. Hablaba de la historia que cargaba ese coche. La mía. Mis hijos solían burlarse de ese cariño mío por el auto. «Ya deberías vender esa cosa», decía Mauricio, el mayor, que vive en la capital y trabaja en una empresa que nadie entiende muy bien a qué se dedica, pero que le paga lo suficiente para que se sienta superior cada vez que viene. «¿Para qué lo querés si ni siquiera manejás?», decía Florencia, la del medio, con ese tono de impaciencia moderna, como si todo lo viejo fuera un obstáculo para el progreso. «Te lo van a robar», advertía Pablo, el menor, como si en este barrio aún quedaran ladrones interesados en autos sin pantalla táctil. A veces me hacían pensar si no estaría siendo ridícula, pero bastaba con abrir la puerta del garaje, aspirar ese olor a cuero y motor dormido, y recordar los dedos de mi esposo ajustando el cinturón de seguridad o girando la radio, para saber que no era ridículo. Era lo único mío que nadie me había quitado aún. Todo lo demás, mi tiempo, mi cuerpo, mis energías, mi paciencia, mis domingos,
mi juventud, ya lo había entregado. A ellos. A la vida. Mis hijos vienen cada tanto. No con frecuencia, ni con ternura. Más bien como quien cumple una obligación. Un almuerzo cada tanto, un cumpleaños olvidado, una videollamada apurada desde un supermercado. Me preguntan cómo estoy sin escuchar la respuesta. Me dejan pan viejo que nadie quiso. Y cuando pueden, revisan mi despensa como quien entra a un depósito que algún día heredarán. Pero yo no digo nada. No porque no me duela, sino porque aprendí que el silencio a veces es más digno que el reclamo. Una madre que reprocha envejece 2 veces. En el cuerpo y en la mirada de sus hijos, que empiezan a verla como carga. La última vez que vinieron fue un domingo claro, casi festivo. Mauricio trajo a su nueva pareja, una mujer rubia de risa estridente. Florencia vino sola, como siempre, y Pablo trajo a sus 2 hijos, que ya casi no me miran. El almuerzo fue correcto, sin afecto ni conflicto, como un acto administrativo. Hablaron de lo caro que está todo, de las criptomonedas, de lo engorroso que es conseguir turno para renovar la licencia de conducir. Y entonces alguien, creo que Florencia, hizo un comentario sobre el auto. Ese Citroën ya debería estar en un museo o en un cementerio. Rieron. Y Damián, con su aire resuelto, lanzó la idea. ¿Y si lo donamos a la subasta del club? Podría traer buena plata. Además, sería un gesto lindo de parte de mamá. Yo fingí no oír. Seguí sirviendo el postre. Pero mi pulso ya no era el mismo. Me temblaban las manos. Me escocía la garganta. Porque esa frase, ese gesto lindo, no era otra cosa que una forma elegante de decirme que ya no importaba. Que lo que era mío, lo que era parte de mi memoria, de mi vida, podía ser removido para que ellos lucieran generosos y modernos. Y sin embargo, no dije nada. Aún no. La mañana siguiente a ese almuerzo, me desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas rozaba las cortinas y la casa aún respiraba en ese silencio tibio que solo se conoce viviendo sola por mucho tiempo. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando cómo crujía levemente la madera del techo viejo con los cambios de temperatura. No me dolía nada, pero me sentía extrañamente tensa, como si mi cuerpo hubiese captado algo la noche anterior que mi mente aún se resistía a reconocer. Me vestí con calma. Preparé un café con pan tostado, barrí el patio con mi escoba de siempre y fui al garaje, como hacía cada lunes desde hace años, para pasarle un paño seco al Citroën. Me agaché frente al parachoques delantero, repasando con esmero la chapa como si fuera la mejilla de un niño dormido. Aún tenía marcas del viaje al sur del año 1986, cuando mi marido insistió en que los niños debían conocer los lagos del sur, antes de que el turismo lo volviera todo impersonal. Yo tenía dudas, porque el dinero no sobraba. Pero él dijo que si esperábamos más, los chicos crecerían y ya no querrían viajar con nosotros. Tenía razón. Fue el último verano en que fuimos los 5 en el auto, cantando canciones ridículas, durmiendo en cabañas humildes, discutiendo por turnos para sentarse adelante. Esa pintura rayada llevaba los restos de ese viaje. Y mientras pasaba el trapo, sonreí con tristeza. El trapo se detuvo sobre una pequeña abolladura. Me incliné para verla mejor y entonces escuché algo que hizo que se me cayera el trapo de la mano. Eran voces. Voces conocidas. Desde la vereda, al otro lado del muro, los escuché. Primero a Mauricio, luego a Florencia. Hablaban bajo, pero el tono era ese de las cosas que se dicen cuando uno cree que no hay oídos cerca. Mauricio decía que Joaquín, el joven mecánico, ya había revisado el motor y confirmado que el auto estaba en condiciones. Que la subasta sería en 2 semanas, en el Club de Leones, y que seguramente conseguirían una buena suma.
Florencia preguntaba si Renata, yo, ya había firmado los papeles, y Mauricio, con esa risita de suficiencia que tanto detestaba, dijo que no haría falta. Con que lo movamos, nadie va a preguntar mucho. Además, ¿quién se va a oponer a una donación benéfica? Suena lindo, suena noble, y mamá siempre quiso dar una buena imagen. Me quedé helada, literalmente helada, como si el aire que había en el garaje se hubiera transformado en escarcha y me envolviera entera. El trapo seguía en el suelo, junto al balde. Mi rodilla empezaba a dolerme por estar tanto tiempo agachada, pero no podía moverme. Una mezcla de incredulidad, tristeza y una rabia antigua que creía enterrada empezó a subir por mi pecho. No por el auto, o no solo por él, sino por el modo en que hablaban de mí. Como si yo ya no fuera una persona, sino un trámite, un obstáculo leve en un plan armado entre cócteles y buenas intenciones. Salí del garaje sin hacer ruido. Me metí en la cocina y me senté con la taza de café que aún estaba tibia. La sostuve con ambas manos, no para beberla, sino para anclarme a algo. Miré por la ventana y vi pasar a Pablo caminando con su hija, que iba contando algo con entusiasmo. Él sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca llega. Me pregunté si él también sabía del plan, si lo había aprobado con ese silencio cómodo que tan bien maneja. Me pregunté en qué momento los tres, tan distintos entre sí, habían coincidido en una misma idea, que yo ya no importaba. No los enfrenté. No esa mañana. En su lugar, me encerré en mi habitación y abrí el cajón donde guardo mis papeles importantes. La carpeta con las escrituras, el testamento, las cartas de mi esposo. Todo estaba ahí. En un bolsillo lateral guardaba una copia de un documento que ya había firmado hacía meses, sin contarle a nadie. Una cesión legal de propiedad. Porque, en realidad, ese auto ya no era mío. Y ellos no lo sabían. Fue hace 7 meses, una tarde nublada en la que Joaquín vino a revisar la presión de los neumáticos. Su hijo, Leo, lo acompañaba. Un niño de 10 años con unos ojos inmensos y una voz que aún conservaba inocencia. Mientras su padre trabajaba, Leo se acercó al auto y lo miró como si fuera una nave espacial. Me preguntó si podía tocarlo. Le dije que sí, con una sonrisa. Se sentó con reverencia en el asiento del conductor, sin mover nada, solo mirando el tablero como si fuera un mapa del tesoro. Su madre, María, vino al rato a buscarlo. Es jardinera, limpia casas y cuida a su hijo como quien cuida una flor rara. Yo las había contratado algunas veces cuando no podía con las plantas del fondo. Ese día, María se disculpó por el entusiasmo de Leo. Nunca se subió a un auto así. El nuestro se rompió hace meses y no podemos arreglarlo. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza días enteros, hasta que tomé una decisión que me dio una extraña paz. El auto no debía quedarse conmigo, acumulando polvo de nostalgia. Debía servir. Y si alguien merecía recibirlo, no eran mis hijos con sus fiestas de beneficencia y sus discursos de fachada. Era esa familia joven que aún sabía valorar el esfuerzo, el detalle, lo heredado. Así que fui con Sonia, mi abogada, y formalizamos la donación. Les expliqué mi voluntad, sin drama, sin lágrimas. Sonia me miró en silencio durante unos segundos. Me preguntó si estaba segura. Más que nunca, le respondí. Esto no es pérdida, es continuidad, pero a mi manera. Volví al presente, con la carpeta en las manos. Aún no pensaba decirles nada. Quería ver hasta dónde llegaban. Y al parecer,
llegaron lejos. Porque esa misma tarde, mientras regaba las hortensias del frente, escuché el motor del Citroën rugiendo por primera vez en meses. Salí corriendo. No rápido, porque mi cuerpo ya no lo permite, pero con apuro. Y llegué justo para ver cómo los tres, mis 3 hijos adultos, empujaban el coche hasta la calle. Mauricio al volante, Pablo guiando con gestos y Florencia con su celular en alto, filmando el momento como si fuera una escena memorable. Cuando me vieron, no se detuvieron. Al contrario, Mauricio bajó la ventanilla y, con una sonrisa amplia, gritó: «Después te contamos, ma. Va a quedar hermoso en la expo del club». Y se fueron. Como si yo no existiera. Como si el auto no tuviera dueño. Como si la dueña ya no importara. Volví a entrar en casa y cerré la puerta con más suavidad de la que sentía. Me senté en la silla del comedor y dejé que el silencio cayera sobre mí como una manta. No lloré. No grité. No llamé por teléfono. Me limité a mirar mis manos. Esas manos que habían empujado coches de juguete, que habían alimentado bocas, que habían tejido mantas, que habían sostenido la cabeza de un esposo moribundo. Y pensé que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía vencida. Me sentía lista. Esa noche no encendí ninguna luz. Dejé que la casa se llenara de sombras, que los ruidos exteriores me envolvieran como si fueran parte del decorado inevitable de mi nueva conciencia. No había rabia en mí. No todavía. Tampoco pena. Había algo más espeso, más sutil. Una sensación de separación, como si al verlos empujar ese coche, ese pedazo de historia, mis hijos hubieran cruzado un umbral invisible del que ya no podían regresar. Me senté en la cocina, con la tetera aún caliente y la radio encendida en volumen bajo. La conductora nocturna hablaba de noticias que no importaban, con esa voz envolvente que acompaña mejor a los solitarios que cualquier persona real. Me puse a repasar la lista mental de todo lo que había hecho por ellos desde que nacieron, no como acto de reproche, sino como si quisiera confirmar que todo aquello efectivamente había ocurrido. Como si necesitara testigos de mi propia entrega. Recordé los años en que Mauricio enfermaba seguido, y yo faltaba al trabajo sin decirle nada a nadie, justificando mis ausencias con mentiras piadosas para no preocuparlo. Recordé a Florencia llorando por no poder ir al viaje de egresados, y cómo vendí mi anillo de compromiso para que no fuera la única en quedarse. Recordé a Pablo, que una vez me dijo que yo era la persona más estable que conocía. Y cómo esa frase me hizo sentir, por primera vez, que tal vez algo había hecho bien. Pero ahora, con ellos lejos y mi memoria funcionando como linterna, me di cuenta de que esa estabilidad, esa entrega constante, silenciosa y férrea, se había transformado en algo más oscuro. En invisibilidad. A la mañana siguiente me vestí como si fuera a salir, aunque no tenía ningún plan. Pantalón de paño, camisa blanca, una chaqueta que hacía tiempo no usaba. Me miré en el espejo del pasillo y me noté más pequeña que antes. No más frágil, pero sí más encogida, como si mi cuerpo se hubiera ido acomodando a la idea de no ocupar espacio. Tomé el colectivo hasta el centro del pueblo, bajé en la plaza principal y me dirigí al café donde solía encontrarme con Sonia cuando aún ejercía. Me senté junto a la ventana, pedí un té y saqué la libreta donde apunto las cosas importantes. Allí escribí solo una frase. Hay un límite invisible entre la paciencia y el abandono. Hoy lo he visto. Guardé la libreta sin añadir nada más. Volví a casa al mediodía y encontré en el buzón un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con cuidado y dentro había una tarjeta con un diseño dorado. Una invitación a la subasta del Club de Leones, fechada para dentro de 8 días. Al pie, en letra manuscrita, alguien había añadido: «Tu Citroën será la estrella de la noche. Gracias por tu generosidad, mamá».
Era la letra de Florencia, lo supe de inmediato. Siempre ha tenido esa forma de escribir elegante, altiva, como si cada letra fuese parte de un currículum. Me quedé un rato observando la caligrafía, tratando de entender si lo había escrito con cinismo o simplemente desde una ignorancia total de lo que significaba aquel coche para mí. Me incliné por lo segundo, lo cual, de algún modo, dolía más. Durante los días siguientes, nadie me llamó. Ni siquiera para saber si necesitaba algo, si me había molestado, si todo estaba bien. La ausencia de contacto, después de haber robado mi historia sobre ruedas, me resultó más hiriente que cualquier reproche. Caminaba por la casa como una sombra, escuchando los ecos de sus voces cuando eran niños, sus risas en la cocina, los portazos adolescentes, las peleas por la ducha. Todo eso parecía tan lejano que dudé si había ocurrido realmente. El único sonido que rompía esa burbuja era el timbre de la puerta. Sonó al cuarto día, una tarde nublada, y al abrir me encontré con María y su hijo Leo. María traía un pequeño paquete en la mano. Dentro había una bufanda tejida a mano, de un color burdeos profundo, con una nota que decía: «Gracias por confiar en nosotros. Prometemos cuidar su historia con el amor que merece». Leo me abrazó sin decir palabra, como si entendiera, con sus 10 años limpios, que ese acto de cariño podía repararme más que cualquier discurso. No les hablé del robo del coche. No los metí en ese conflicto. No era justo. Lo que había hecho lo había hecho por ellos, no para ponerlos en medio de una disputa familiar. Les agradecí con una sonrisa y les ofrecí té. Se quedaron media hora. Fue la conversación más sincera que tuve en meses. La víspera de la subasta, Pablo me llamó. Fue una llamada corta. Dijo que estaban emocionados por el evento, que incluso un coleccionista de Mendoza había mostrado interés en el coche. Me preguntó si me sentía bien. Respondí que sí. Me dijo que les había costado un poco ponerlo a punto, pero que finalmente había quedado como nuevo. Colgué sin responder. Esa frase, como nuevo, me hizo apretar los puños. Ese coche no era nuevo. Era viejo, y eso era precisamente lo que lo hacía valioso. No por su precio, sino por su alma. Como yo. Como tantas mujeres de mi edad, consideradas obsoletas, cuando en realidad lo que llevan dentro no puede comprarse en ningún mercado. Esa noche dormí mal. Soñé que caminaba por una ciudad vacía, empujando un coche sin ruedas por calles empedradas. A lo lejos, mis hijos reían sentados en un banquete, bebiendo vino, y no me veían. Me desperté empapada en sudor, con los dedos entumecidos y la garganta cerrada. Fui a la cocina, preparé un té y encendí la radio. Era la misma locutora de siempre. Leía una carta de una oyente que hablaba de lo que duele no ser reconocida. Lloré, no como quien sufre una pérdida reciente, sino como quien se rinde a una verdad que ya conocía, pero no se había permitido aceptar. A la mañana siguiente me vestí con la misma chaqueta del otro día, me peiné con esmero y tomé un taxi hasta el Club de Leones. No estaba invitada oficialmente, pero nadie me impidió la entrada. Caminé entre mesas decoradas con flores y copas brillantes. Nadie me saludó, aunque varias caras me reconocieron. Me instalé en una mesa al fondo, junto a una pareja mayor que hablaba de nietos y problemas de próstata. En el escenario un hombre con voz de locutor presentó cada objeto con entusiasmo. Cuando anunció el Citroën, las luces cambiaron y apareció en pantalla una imagen del coche, impecable, reluciente, como recién salido de una vitrina. La gente aplaudió. Gracias a la generosidad de la señora Renata Becerra, este coche será subastado esta noche para ayudar a la restauración del Teatro Municipal. Sentí que el aire me abandonaba.
Mauricio subió al escenario, tomó el micrófono y habló de mi espíritu de comunidad, de mi amor por la cultura, de mi decisión valiente. Yo no sabía si reír o gritar. Porque mientras él hablaba, su hermana sonreía desde una mesa central, con su copa alzada, y Pablo hacía gestos a los camareros como si todo aquello fuera parte de un logro corporativo. Nadie miró hacia el fondo, donde yo estaba. Nadie vino a preguntarme si estaba de acuerdo. Nadie notó que el coche que estaban ofreciendo ya no era suyo para ofrecer. El subastador comenzó con entusiasmo. ¿Quién da 10.000 pesos? Y así fue subiendo. 12.000. 14. Un hombre del fondo levantó la mano. 20.000. La gente aplaudía. La fiesta seguía. Y yo, en medio de esa celebración, sentí que me estaban vendiendo a mí. No el coche. A mí. Mis años. Mi historia. Mi lugar en esa familia. Me puse de pie y caminé hasta la salida. Nadie me detuvo. En la puerta me crucé con Joaquín. Me miró con sorpresa. ¿Está bien, doña Renata? Asentí. Pero mis ojos hablaban otro idioma. Me ofreció llevarme a casa. Acepté. No hablamos en el camino. Al bajar, me tomó la mano un segundo más de lo necesario. Ese coche no vale lo que usted vale, dijo, bajando la mirada. Entré a mi casa, me quité la chaqueta, descolgué la foto de familia del pasillo y la guardé en un cajón. Ese fue el momento en que la tristeza se convirtió en certeza. Certeza de que algo debía cambiar. Que no podía seguir esperando justicia de quienes ya no sabían reconocerla. Que, esta vez, la historia no podía repetirse. Me desperté con la luz filtrándose a través de las cortinas, el sol acariciando suavemente mi rostro. La casa estaba en silencio, como de costumbre. Pero esa mañana el silencio tenía un peso diferente. Más denso, más cargado de significados no dichos. Me levanté lentamente, sintiendo la rigidez en mis articulaciones. Recordatorio constante de los años vividos y de las batallas enfrentadas. Me dirigí a la cocina. Preparé un café y me senté en la mesa, observando el vapor ascender en espirales, como pensamientos que se elevan y se disipan en el aire. Mientras sorbía mi café, mi mente repasaba los eventos recientes. La subasta, la traición de mis hijos, la entrega del coche a Joaquín y su familia. Cada recuerdo era una punzada, una herida abierta que aún no cicatrizaba. Pero también sentía una extraña calma, una serenidad que provenía de haber tomado una decisión por mí misma, sin esperar la aprobación o el reconocimiento de nadie. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco y un cambio de escenario. Me puse un abrigo ligero, tomé mi bolso y salí a la calle. El barrio estaba tranquilo, con pocas personas transitando. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me guiaran. Pasé por la plaza donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Los columpios oxidados y las bancas desgastadas eran testigos mudos del paso del tiempo. Me senté en una de las bancas, observando a los niños jugar, sus risas llenando el aire. Una madre joven se acercó con su hijo, se sentaron a mi lado y comenzamos a conversar. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Le conté un poco de mi historia, de mis hijos, del coche, de la subasta. Ella me escuchó con atención, sus ojos reflejando empatía y comprensión. Es difícil cuando los hijos no valoran lo que uno ha hecho por ellos, dijo suavemente. Asentí, sintiendo una lágrima deslizarse por mi mejilla. Pero también es importante recordar que uno tiene valor por sí misma, más allá de lo que los demás piensen o hagan, agregó. Sus palabras resonaron en mí, como un eco de una verdad que había olvidado. Regresé a casa con una nueva perspectiva.
Me senté en mi silla favorita, tomé una libreta y comencé a escribir. Escribí sobre mi vida, mis experiencias, mis sentimientos. Las palabras fluían como un río desbordado, liberando emociones contenidas por años. Escribir se convirtió en una forma de terapia, una manera de entenderme y aceptarme. En los días siguientes, continué escribiendo. Cada página una confesión, una revelación. También comencé a hacer pequeños cambios en mi rutina. Salía a caminar más seguido, me reunía con vecinos para tomar el té, asistía a talleres en el centro comunitario. Descubrí que había una vida más allá de la soledad, que aún podía encontrar alegría y conexión. Un día recibí una carta de María, la madre de Leo. Me agradecía nuevamente por el coche y me contaba cómo había cambiado sus vidas. Leo estaba aprendiendo a conducir, y cada vez que se subía al coche, pensaba en mí. La carta estaba llena de gratitud y cariño. La leí varias veces, cada lectura una caricia al alma. Esa noche me senté en mi escritorio y escribí una carta a mis hijos. No era una carta de reproche, sino de despedida. Les expresé mis sentimientos, les conté sobre mi decisión de regalar el coche, sobre cómo me había sentido al verlos subastarlo sin mi consentimiento. Les dije que los amaba, pero que necesitaba alejarme para sanar. Sellé las cartas y las dejé en el buzón. Al día siguiente, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Continué con mis actividades, disfrutando de cada momento, de cada pequeña alegría. Había encontrado una nueva forma de vivir, una que no dependía de la aprobación de mis hijos, sino de mi propia paz interior. Con el tiempo mis hijos respondieron a mis cartas. Cada uno a su manera, expresaron arrepentimiento y deseo de reconectar. No fue fácil, pero comenzamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, con honestidad y respeto. Aprendimos a comunicarnos, a escucharnos, a valorarnos, y aunque las heridas no desaparecieron por completo, aprendimos a convivir con ellas, a usarlas como recordatorios de lo que no queríamos repetir. Hoy, al mirar hacia atrás, veo el camino recorrido con orgullo. He aprendido que el amor propio es esencial, que la soledad puede ser una aliada, que siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo. Y aunque la vida me ha golpeado, también me ha enseñado a levantarme, a seguir adelante con dignidad y esperanza. La carta que envié a mis hijos no buscaba provocar una respuesta inmediata. No tenía expectativas de disculpas ni de súbitos gestos de redención. La escribí como un acto final de claridad, una necesidad de dejar en palabras lo que ya no podía sostener en silencio. Pensé que tal vez pasaría mucho tiempo antes de que alguno de ellos tuviera el coraje o la humildad de hablar conmigo. Pero el timbre de la puerta sonó apenas 3 días después, una tarde densa de calor, cuando las cigarras zumbaban con su canto de verano, y yo me encontraba en el jardín cortando hojas secas de los geranios. Me limpié las manos con el delantal, atravesé la sala y abrí. Era Florencia. Vestía con sobriedad, el maquillaje apenas delineando su rostro. No traía cartera, solo las manos cruzadas frente al cuerpo, como una niña que espera ser reprendida. Nos miramos durante varios segundos antes de que ella hablara. Su voz, que normalmente sonaba segura, incluso impaciente, ahora era un susurro. «Mamá, necesitamos hablar». La invité a pasar, le ofrecí agua, que aceptó con un gesto mínimo. Nos sentamos en la cocina. No recordaba la última vez que habíamos estado sentadas allí. Solo las dos, sin los otros hermanos, sin apuro ni ruido. El reloj marcaba las 3 de la tarde, pero el ambiente tenía la solemnidad de la madrugada. Florencia tomó un sorbo de agua y luego, como si el silencio la asfixiara, comenzó a hablar.
No sabíamos que habías regalado el coche. Pensábamos que simplemente estaba abandonado, sin uso. Mauricio dijo que era una lástima dejarlo pudrirse en el garaje. La miré sin decir nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería oírla sin interrumpir. Continuó. Yo me dejé llevar por la emoción, por la idea de hacer algo bueno, algo que nos hiciera quedar bien. Pensé que te haría sentir orgullosa. Esa última frase, que te haría sentir orgullosa, me tocó algo más profundo. Me recordó todas las veces que ellos me habían pedido que no los acompañara a ciertos eventos, que no opinara, que me quedara en segundo plano. ¿Ahora querían hacerme sentir orgullosa? Le pregunté por qué no me lo habían dicho antes. ¿Por qué no me preguntaron si estaba de acuerdo? Se encogió de hombros, bajó la mirada y en un gesto que me resultó inesperadamente sincero, dijo: No pensamos en ti, pensamos en nosotros. Pensamos que tú ibas a estar de acuerdo, como siempre. Que ibas a sonreír, a decir, sí, claro, como hiciste toda la vida. Esa confesión, dolorosa y transparente, me dio más que cualquier disculpa. Porque era verdad, porque toda mi vida había dicho, sí, claro, hasta que ya no supe quién era la mujer que decía que sí a todo. En ese momento sonó el timbre nuevamente. Era Pablo. Venía apurado, sudando, con el ceño fruncido. Al verme bajó un poco la cabeza, como avergonzado. ¿Está Mauricio contigo?, preguntó. Le dije que no. Me miró como si no supiera qué decir. Luego entró sin que yo lo invitara, como solía hacer cuando era niño, y venía a buscar consuelo por alguna pelea con sus amigos. Florencia le contó que me había escrito una carta. Pablo no parecía saberlo. Se la quedó mirando. Luego me miró a mí, y por fin dijo algo que me sorprendió. No sabía que habías cambiado el título del coche. El concesionario nos llamó hoy. Dicen que no pueden vender algo que no nos pertenece. Dijeron que estaba registrado a nombre de otra persona. ¿Es cierto? Asentí. La rabia en su rostro fue inmediata, pero no dirigida hacia mí, sino hacia sí mismo. Se sentó pesadamente en una de las sillas y se pasó la mano por el rostro. «Somos unos idiotas», murmuró. «Nos comportamos como si esto fuera nuestro, como si tú no estuvieras aquí, como si fueras un mueble». Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que uno necesita para aceptar verdades dolorosas. Florencia finalmente rompió la quietud. ¿Por qué se lo diste a ellos, mamá? ¿A esa familia? Su voz no tenía tono de juicio, sino de genuina curiosidad. Le respondí sin levantar la voz. Porque ellos lo miraban con amor, porque lo necesitaban, porque me escuchaban cuando hablaba. Eso fue todo. No di más explicaciones. No hacía falta. Lo entendieron, no del todo, quizás, pero sí lo suficiente para quedarse callados un buen rato. Luego, como si una señal invisible los guiara, ambos se levantaron casi al mismo tiempo. Se despidieron sin muchas palabras. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Pero cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que algo había cambiado. Como si una grieta se hubiese abierto en esa muralla de indiferencia. No esperaba milagros, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola del todo. Esa noche me acosté tarde. Pensé en todas las veces que había escuchado a otras mujeres de mi edad contar historias parecidas. Hijos que no llaman,
nietos que no visitan, familias que solo se acuerdan de una cuando necesitan algo. Y pensé que, a pesar del dolor, yo había hecho algo distinto. Había dicho basta. Había tomado una decisión por mí misma, no como madre, no como viuda, no como víctima, sino como mujer. Y esa pequeña revolución, silenciosa y personal, me hizo dormir con el corazón un poco más liviano. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a mis plantas, a mis libros, a escribir, pero el verdadero cambio ocurrió una semana después, cuando Mauricio apareció en mi puerta. No solo, sino con su hija, mi nieta Catalina, que hacía años no venía a verme. Catalina tenía 16 años, llevaba auriculares en el cuello y una mirada reservada. Mauricio traía flores. No recuerdo la última vez que uno de mis hijos me trajo flores. Entraron, se sentaron, y durante más de una hora me escucharon contar historias del pasado. Del coche, de su padre, de cómo lo conocí, de cómo bailábamos en la cocina cuando ustedes eran pequeños. Catalina me miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. Nunca me habían contado eso, dijo en un momento. Mauricio solo asintió. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo torpe, rápido, pero real. Catalina me besó en la mejilla. Al salir, me dijo: «Abuela, ¿puedo venir sola algún día?» Le dije que sí, por supuesto. Cuando se fueron, volví a sentarme en la cocina. El ramo de flores en el centro de la mesa. El eco de sus voces aún en el aire. Y una certeza. La historia aún no terminaba. Ni la de ellos, ni la mía. La mañana en que decidí enfrentar a mis hijos fue una de esas en las que el cielo parece no decidirse entre la lluvia y el sol, como si el clima reflejara la incertidumbre que me embargaba. Me desperté temprano, preparé café y me senté en la cocina, observando cómo el vapor ascendía en espirales, intentando ordenar mis pensamientos. Había llegado el momento de hablar, de poner en palabras todo lo que había callado durante años. Llamé a cada uno de mis hijos y los invité a una reunión en casa. No di explicaciones, solo pedí que vinieran. Sabía que la curiosidad y, quizás, la preocupación los traerían. Pasé el resto del día preparando la casa, no tanto por ellos, sino por mí. Quería que el entorno reflejara la serenidad que buscaba transmitir. A la hora acordada, comenzaron a llegar. Florencia fue la primera, seguida de Mauricio, y finalmente, Pablo. Nos sentamos en la sala, en silencio, hasta que decidí comenzar. Les hablé de mi vida, de mis sacrificios, de cómo había entregado todo por ellos sin esperar nada a cambio. Les conté cómo me sentí al ver que subastaban el coche sin consultarme, cómo me dolió su indiferencia. Les dije que el coche era más que un objeto. Era un símbolo de nuestra historia, de nuestra familia. Mis palabras fueron recibidas con silencio. Pude ver en sus rostros una mezcla de sorpresa, culpa y quizás comprensión. Florencia fue la primera en hablar, pidiendo disculpas por no haber considerado mis sentimientos. Mauricio y Pablo asintieron, reconociendo su error. La conversación continuó, abordando temas que habíamos evitado durante años. Hablamos de nuestras diferencias, de nuestras heridas, de nuestras expectativas no cumplidas. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Al final, no resolvimos todos nuestros problemas, pero dimos un paso importante hacia la reconciliación. Nos despedimos con abrazos sinceros y la promesa de seguir trabajando en nuestra relación. Esa noche me sentí aliviada. Había enfrentado mis miedos, había dicho mi verdad y había sido escuchada.
Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Hoy la casa está en silencio, pero ya no es ese silencio estéril que una vez me dolía como un vacío. Ahora es un silencio elegido, acogedor, que me permite escuchar con claridad no solo los sonidos del mundo, el canto de los zorzales, el rumor del viento entre las ramas, sino también los murmullos de mi propio interior, esos que durante tantos años acallé para dar espacio a las necesidades de otros. Despierto temprano, como siempre, pero ya no con la urgencia de los años jóvenes. Me preparo un café con calma, abro las ventanas y dejo entrar la luz sin apuro. He aprendido a caminar lento dentro de mi propia vida, a no correr detrás de nadie. Desde aquella conversación definitiva con mis hijos, muchas cosas han cambiado, aunque no todas se ven desde afuera. No ha habido grandes gestos, no ha habido reconciliaciones teatrales, ni lágrimas dramáticas. Pero hay pequeñas señales, sutilezas que antes no existían, y que ahora aprecio con el mismo amor con el que antaño cuidaba mi jardín. Florencia llama cada domingo, aunque sea solo para preguntar si dormí bien. Mauricio me visita con Catalina una vez al mes y trae medialunas del centro. Pablo, el más parco, ha comenzado a escribirme cartas, breves pero sinceras, donde a veces incluye una fotografía de sus hijos o una cita de algún libro que cree que me gustará. Son hilos frágiles, pero hilos al fin. Y los sostengo con gratitud. Sonia, mi querida amiga y abogada, me ayudó a formalizar algo que venía pensando desde hace tiempo. Cambié mi testamento. No como castigo, sino como acto de verdad. Mis hijos, todos adultos, tienen vidas resueltas, hogares propios. Y si bien algún día sabrán que no heredarán la casa ni lo que queda de mis ahorros, ¿entenderán también? Espero que no fue por rencor, sino porque aprendí a mirar más allá de los lazos de sangre. Decidí dejar la casa, con todo su contenido y su historia, a María, Joaquín y Leo. Ellos la cuidarán como si fuera suya porque, en cierto modo, ya lo es. Y ese Citroën que una vez fue el centro de una disputa y luego símbolo de mi redención, sigue vivo. Joaquín lo mantiene impecable. Leo ya tiene 17 y se prepara para usarlo en su primer trabajo como repartidor. A veces pasan por aquí, me saludan con cariño y se quedan un rato. Me cuentan sus cosas, me escuchan. No me ven como carga, ni como símbolo, ni como personaje de una época que ya pasó. Me ven como persona. Y entonces pienso que tal vez eso era lo que más anhelaba. No una restitución, no un perdón, sino el simple acto de ser vista. Porque una puede vivir toda la vida en una casa llena de voces y sin embargo volverse invisible. Una puede darlo todo, el cuerpo, los años, la memoria, y aún así sentirse descartable. Yo estuve a punto de desaparecer en mi propio hogar. Pero hoy, mientras riego mis plantas, mientras escribo en mi diario, mientras sirvo 2 tazas de té para cuando venga Catalina a contarme sobre su nueva beca, sé que no desaparecí del todo. Quedé. Y quedé con dignidad. Hace unos días recibí una carta inesperada. Vino sin remitente, escrita con una letra temblorosa pero reconocible. Era de Catalina. En ella me contaba que había leído un trabajo escolar suyo de hacía 3 años, en el que mencionaba que su abuela era una señora mayor que siempre está en casa, que no hace mucho y que no le gusta salir. Y luego me decía: «No sabía nada de ti, abuela. Me avergüenza haber pensado así. Pero ahora sé que fuiste más fuerte que todos. Gracias por enseñarme que una mujer no tiene que pedir permiso para decidir sobre su propia vida». Guardé esa carta entre las páginas de un libro de Alfonsina Storni,
como se guardan los tesoros que no necesitan ser mostrados, pero que reconfortan con solo saber que existen. A veces me siento frente a la ventana y recuerdo aquella tarde en que vi alejarse mi coche por la calle, con mis hijos dentro, creyendo que habían triunfado en su gesto. Pienso en cómo esa escena, que parecía el símbolo de mi derrota, fue en realidad el principio de mi recuperación. Ellos me dejaron fuera del coche, pero yo ya había bajado por mi cuenta, mucho antes, cuando entendí que mi valor no dependía de su reconocimiento. El coche era solo un pretexto. Lo que realmente me robaron aquel día fue el lugar. El lugar de madre, de matriarca, de voz presente. Y sin embargo, con el tiempo, fui recuperando mi voz. No con gritos ni exigencias, sino con actos pequeños, firmes, callados, como los que siempre me caracterizaron. La historia termina aquí, al menos en papel, pero no en mi vida. Me quedan días por vivir, tardes por compartir, errores por cometer y también, ¿por qué no?, alguna última travesura. Porque una no deja de ser quien es solo por tener las manos arrugadas o el pelo blanco. Porque una puede reinventarse, aunque sea en los últimos capítulos. Porque siempre hay algo por decir, aunque nadie lo espere. Y porque la dignidad, como el buen vino, se saborea mejor cuando ha reposado muchos años en silencio. Hoy no espero nada, y sin embargo tengo todo.